Rayu, cuéntanos la historia de cómo una pequeña tienda familiar en los bajos de un hotel en Gran Canaria ha crecido hasta convertirse en una de las perfumerías más influyentes y exitosas de Canarias. Bueno, antes de todo, muchísimas gracias. Para mí es un placer y un honor estar aquí. Bueno, antes de llegar a los bajos de ese hotel en Gran Canaria, la historia empieza en el año 68 cuando mi tío Lalo y sus tres hermanos, entre ellos mi padre, inmigran de su país natal, de la India, en un barco que tardó 23 días para llegar a Canarias. Y claro, en aquel entonces todo el transporte era por barco. Y eso fue en el 68 y la entrada no fue Gran Canaria, sino Tenerife, concretamente el Puerto de la Cruz. Ahí mi tío Lalo y los tres hermanos tenían una hermana que ya estaba afincada en Puerto de la Cruz y le llamaron. La fortaleza en Canarias de la colonia india siempre ha sido el comercio, ¿vale? Entonces, Canarias siempre en aquel entonces era un puerto franco y venían cantidad de turistas extranjeros y nacionales para hacer sus compras, ¿no? Entonces, bueno, empiezan en el Puerto de la Cruz y al cabo de un tiempo se mudan a Santa Cruz. En Santa Cruz, mi tío Lalo y mi padre pues trabajan para una tienda y justo vivían encima de esa tienda. Entonces no tenían horario. Era las 24 horas al día y los 7 días a la semana. ¿Por qué digo eso? Porque las pocas horas que tenían de descanso y de repente venían un barco, pues el jefe les tocaba y tenían que bajar y Sin abrir, parar. correcto, y sin parar y abrir la tienda y vender. Entonces, lógicamente, por eso digo que no había ningún horario. Barcos venían muchísimo, los productos no tenían impuestos. Claro, esto es el tema del Puerto Franco. Correcto, efectivamente, esa ha sido la fortaleza, siempre, lógicamente el turismo siempre ha sido el motor de Canarias, pero el comercio también. Entonces, bueno, se vendía muchísimos radiocassettes, muchísimos souvenirs y para ellos muchísimos perfumes, para ellos era un incentivo, o sea, muchos de ellos venían de vacaciones, pero a la misma vez su objetivo primordial era las compras. Entonces venían con maletas, la llenaban y se volvían. Entonces nada, ahí eso fue desde los años 68 hasta el año 73. En el 73 ellos efectivamente se van a Gran Canaria. Y es ahí de donde los bajos de un hotel, como has dicho tú, el Hotel Corona Roja, empieza su primera tienda. La anécdota que me comenta mi tío Lalo y mi padre y mis otros dos tíos, que son cuatro hermanos, es que el primer día que venían con la mercancía, que eran las cosas básicas, souvenir, los perfumes fueron más adelante, al cabo de unos cuantos años, souvenir, mecheros, postales, no le cabía en el punto de venta. Y entonces el primer día que se abrieron las cajas y en el mismo día se vendió todo. Qué barbaridad. Y la verdad que fue una satisfacción porque ellos no tenían claro si con que todo lo que habían comprado, si lo iban a vender. Y se vendió todo en el mismo día. A raíz de ese te vendían muchísimo carretes de cámaras, carretes de fotos. Y después ellos vieron una oportunidad con el tema de los perfumes. No había muchísimo peso en las zonas turísticas y en Canarias del tema de la perfumería y la cosmética y vieron ese nicho de mercado y eso fue... Pero ¿cómo nace el tema de los perfumes? ¿Por qué deciden perfumes? ¿Lo hacían ya en Tenerife o No, nunca los en perfumes... qué momento pasan a decir esto es Pasa, una oportunidad? correcto, ellos ponen dentro del punto de venta, ellos ponen un abanico de todo y entre ellos fueron metiendo algunas marcas y vieron el famoso boom. Había unas diferencias enormes con Europa y con la península y los perfumes se quedaban sin stock. Entonces, a medida que iban pasando los días, las semanas, los meses,
rápidamente fueron hablando con todas las marcas y poco a poco a mi tío Lalo le empezaron a dar todas las marcas. Y fue ahí cuando se abre la primera perfumería y van ampliando porque fue el boom, ya fue el boom en toda Canarias. Y todo el mundo, con el tiempo, vinieron más gente y Canarias fue a nivel Europa el paraíso de la perfumería y de la cosmética. Tal es el caso que Canarias ha tenido las mejores perfumerías de toda Europa. Cuando hablo de las mejores perfumerías, cualquier director a nivel internacional, cuando quería ver perfumerías cualitativas, siempre venían a ver y visitar las de Canarias, porque la parte de inversión de las perfumerías canarias no tenía nada que ver ni con las peninsulares ni con las europeas. Entonces siempre hemos sido, en Canarias se lo han visto como unos pioneros de tener perfumerías de calidad muy alta.